Guillermo Muñoz, nuestro ágil y bien claro en el tiempo, nos mandó a cortar antes de los 10 minutos. Continuamos, Iván Márquez, Lugo, no el otro Iván Márquez que también tenemos en nuestra memoria y en nuestro inconsciente colectivo regional latinoamericano, y sobre todo los amigos y amigas de Colombia que siguen nuestros programas a través de YouTube y todas las redes sociales a donde llega este programa Sexología Política Colaborativa Local a través de Radio Revolución por Minuto 88.5 FM desde San Cristóbal. Iván, la propuesta que se hizo desde el grupo de del Congreso Bicentenario de los Pueblos desde el Táchira, el grupo Táchira Intelectuales que tú coordinas, esa propuesta de sexología que fue titulada Propuesta de Capacitación y Asesoría en Sexología Política Colaborativa Local, que creo que es lo que quiere la profesora Charlie Rojas, ¿no? Que llegue al alma, al corazón, a la vida, la dinámica del niño, del docente, de la escuela, de la familia, de la abuela, de los abuelos, donde circule como circula la internet hoy y las redes sociales, sin ningún tipo de cortapiso, porque lo que se va a llevar de sexología desde su producción, origen, como cuando nace una cascada o cuando nace un riachuelo de un manantial, que es agua purísima, así debe ser la sexología que se imparta por radio, por televisión, por las redes sociales, por los medios de comunicación, por los manuales. Y esa propuesta está dirigida a todos los funcionarios públicos de gobierno nacional, regional, municipal, comunal, sin discriminaciones de si son bolivarianos o son de derecha o son adecos o que son copellanos, porque el Estado es uno, indivisible, y la responsabilidad que tenemos como Estado la tenemos como pueblo, como comunidad, como sociedad civil, como grupos, como FUSUNET y sobre todo como profesionales o empresarios. No queda excluido ni el Papa, ni el obispo, ni los pastores evangélicos, ni los judíos, ni los musulmanes islámicos. Quienes van a quedar excluidos son los que se autoexcluyen, como los de la oposición que no van a elecciones y quieren ser presidentes autoproclamados, como lo hizo Pedro Carmona el 11 de abril, y como lo han hecho otros locos más locos que Pedro Carmona. Y entonces así no se juegan ni siquiera metras de cuando éramos niños. Cuando jugábamos metras habían reglas, normas, y el que se salía de eso había también ley, y la administración de la fuerza, el monopolio de la fuerza para poner las cosas en orden y que uno más grande no le robara las metras a los más pequeñitos. Eso lo vivimos en la escuela, en nuestra niñez. Yo creo que ustedes lo vivieron también, los que nos oyen, los que jugaron metras. Pero en democracia, leyes, constitución, leyes, reglamentos, planes, programas, todo lo que implica una revolución en un gobierno y un gobierno en una revolución, incluyendo todo el Estado. Bueno, esa propuesta es también para los líderes que quieran formarse, ahí sí, los líderes del PSUV y del Polo Patriótico, porque no vamos a preparar a quienes van a darnos después cuchillada por la espalda o por el frente, o nos los mandan por allá por la Victoria, Arauquita, el Amparo Arauca, en el río Arauca. No, señor. Se forma lo más que podamos a nuestros compañeros, compatriotas y camaradas comprometidos con la revolución. El antecedente, Iván, fue
cuando tú me llamaste un día y me dijiste, ya el presidente Chávez convoca para la elaboración del Plan de la Patria que va a regir desde el 2013 al 2019. Y ahí presentamos una propuesta en nombre de todo el grupo de FUS, UNED, a ese Plan de la Patria. Después lo vi reflejado en algunos elementos que contiene el Plan de la Patria. Adelante, Iván, usted es el productor hoy y haga de este programa los 5 minutos que le quedan para que usted diga todo lo que quiera sobre este elemento de propuesta de sexología política que ahora la llamamos colaborativa local. Bueno, la primera pregunta que tiene que hacerse el público es por qué es la sexología política, ¿no? ¿Por qué la sexología a los políticos? Y el otro nombre, el local. Entonces aquí está dando una maravillosa información, mire, no, ya se cortó, pero me están llamando de... Bueno, resulta que... No, ya déjeme que terminar mi cuento. Esa es una pregunta que se hace la primera... ¿por qué la sexología política? Resulta que es que el concepto de sexología política a nivel mundial, estamos conversando, ya está abierta no solamente el hecho íntimo, sino estamos entendiendo la sexología como un hecho social, como un hecho referido fundamentalmente al trato de la gente, a la concepción de entender al uno y entender al otro en todas sus manifestaciones. Y entonces, en ese sentido, cuando se armó el plan de la República, el plan de la Nación con el presidente, donde yo participé como director, como coordinador de campaña en el área ideológica, en las dos últimas elecciones del presidente de la República y después en la primera elección de Vilma Mora. Bueno, ahí nosotros incluimos ese tema y ese tema fue bien visto, bien atendido, tenía sus reservas, claro, todo el mundo, tanto la palabra sexología todavía no tiene el manejo, digamos, abierto como nosotros esperamos que en próximos años se dé, sino que se da en el sentido de manifestar de manera coherente y práctica la actividad sexológica en todos los ambientes. Entonces, la propuesta que se está haciendo, las propuestas de esa época, que después vienen con el Plan de la Patria, el concepto del manejo del Plan de la Patria. Recuerda que el presidente le pregunta al presidente Hugo Rafael Chávez, le pregunta sobre el Congreso, sobre el Plan de la Patria, y él explica de manera abierta que esa es la respuesta al segundo artículo, ¿no? El segundo artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando él redacta aquel artículo que dice que Venezuela es un Estado de Derecho y de Justicia. Entonces, la pregunta que le hacían a nivel mundial, que cómo se comía eso. Y él entonces explica que en el Plan de la Patria está escribiendo cómo se come el hecho de que Venezuela sea un Estado de Derecho y de Justicia. Y dentro de esa justicia están los elementos, todos los elementos que tengan que ver con los hechos y con la construcción de esa realidad social que tenemos que construir nosotros los bolivarianos y los socialistas. Entonces, ahí arranca, profesor, ahí arranca la primera parte de lo que es este hecho social de la sexología. Luego le vas añadiendo sexología local, colaborativa, aparece el parto orgásmico que tú presentaste también en Cuba, en un evento mundial. Luego aparecen los elementos que tienen que ver con la relación no solamente de la familia, sino que se abre más a la comunidad. Y luego entonces aparece no solamente la comunidad, sino aparece el Estado, cómo llevar esa manifestación sexológica al Estado. Entonces, es ahí donde está bien identificado los procesos que tienen que ver en los ambientes de sexología o sexológicos que tienen que emprenderse en el área política. Porque los políticos también tienen que estar pendientes de esta área, porque es de interés para el manejo de los grupos, para el manejo de las situaciones conflictivas, para el manejo de las situaciones de solución de problemas, porque
recordemos que el político es un solucionador de problemas, fundamentalmente. Nos está dando señales, Guillermo, se nos fueron los 10 minutos, pero vamos a continuar este tema de la propuesta que Táchira Intelectuales presentó, y ahora sí puedes hacer toda la pregunta de cómo va a ser ese proyecto, ese programa que vamos a trabajar, y lo que hoy nos implica más contigo como nuestro coordinador del grupo de Congreso Bicentenario de los Pueblos desde el Táchira, es que ya se nos acerca el 24 de junio, en que vamos a estar en Carabobo, dando el grito de la más grande independencia, que es la mental, la cultura.